Dios les bendiga. Bienvenidos a este estudio de Apocalipsis 18, donde vamos a rastrear la sombra de Babilonia a lo largo de toda la historia, desde Caín, el primer desterrado que fundó ciudades sin Dios, pasando por la rebelde Torre de Babel, que los hombres alzaron en la llanura de Sinar, hasta los imperios que se atrevieron a desafiar al Dios de Israel, los ciudadanos de Babel, Nabucodonosor, Alejandro Magno, con su ambición desmedida, e incluso el mismo Hitler con su locura de un mundo con la raza perfecta. Esa misma Babilonia, hoy en ruinas en las arenas de Irak, no ha desaparecido, ha renacido una y otra vez en gobiernos, sistemas, estructuras que excluyen a Dios de su centro. Pero la palabra de Dios es clara: la resurgida ciudad de Babilonia en tiempos de la tribulación enfrentará una destrucción tan repentina y completa que jamás se recuperará, cumpliendo así las profecías bíblicas. Comencemos. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Bien, en este verso 1 claramente vemos que es un ángel poderoso, no solo capaz de alumbrar la oscuridad, que la quinta copa de ira de seguro dejó, sino también casi de anunciar que Cristo está a punto de venir. No es un ángel sencillo, dado que hasta ilumina físicamente la tierra oscurecida. Verso 2, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Este ángel dice lo que ya nos lo había anticipado el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, que Babilonia ha caído. Y aquí hay bastante que explicar. Comencemos recordando la historia de la Torre de Babel en Génesis 11, del 1 al 9. Los hombres de aquella época sabían, a partir de sus ancestros, que Dios habita en el cielo, y decidieron llegar hasta allá, y no precisamente para visitarlo. Sus intenciones eran rebelarse. Hermano, hermana, ponte a pensar qué es lo que iba a hacer esta gente si hubiesen podido llegar tan alto. Ahora, sabemos que los aviones comerciales actuales alcanzan una altitud de 12 kilómetros. Así que la estructura que estos hombres antiguos querían levantar al menos debía sobrepasar hasta llegar a unos 20 kilómetros para decir que alcanzarían el firmamento. Oiga, pero si las caídas Torres Gemelas apenas llegaban a 500 metros de altura. Aún así, ellos desconocían estos datos, pero su intención era bien definida. Estas personas entendían perfectamente que el cielo está arriba, conforme al Génesis, cuando dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Eso está en Génesis 1, del 6 al 7. Según este verso, vivimos en un espacio de aire, con aguas arriba como techo. Y fueron estas aguas que inundaron la tierra en la época de Noé, cuando nos dice el Génesis: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7:11. Este es un tema extenso y no pretendo convencer a nadie de esto, pero lo único que les voy a decir es que la Biblia jamás se equivoca. Y no intenten conciliar ni adaptar la falsamente llamada ciencia con el Génesis. La Biblia no necesita que nadie la defienda. Bien, volviendo al tema, definitivamente no iban a lograr construir un edificio tan alto, y Dios lo sabía. Pero entonces, ¿por qué los detuvo? ¿Qué es lo que realmente le molestaba a Dios? En el libro Las genealogías del Génesis de Abraham Park, nos relata que los hombres de aquel entonces deseaban establecer un reino que viva fuera de las leyes de Dios,
tal como lo quieren hacer hoy. Un gobierno totalitario y mundial que viva según sus preceptos y no bajo las leyes morales ni civiles que Dios ha establecido. Eso era Babel. Lo que Caín comenzó cuando se alejó de sus padres para establecerse en la tierra de Nod, había germinado al punto que ya sus descendientes estaban organizados para establecer su mundo sin Dios. Alguien pudiera objetar que estos son los descendientes de Noé. Exacto, pero las respectivas esposas de Sem, Cam y Jafet muy probablemente eran descendientes de Caín, que llevaba una instrucción, una cultura, una disciplina implementada sistemáticamente en la mente de estas mujeres. Porque la Biblia solo dice que el que era perfecto en sus generaciones era Noé. De los demás no se dice lo mismo. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Eso está en Génesis 6:9. Eso de perfecto en sus generaciones implica que su sangre no se había contaminado ni con los hijos de Caín, ni con los de los ángeles caídos, esos son los Nefilim, de los que se habla en Génesis 6. Recuerde también lo perverso que era Cam, hijo de Noé, Génesis 9:22. Recuerda el pecado que hizo Cam con respecto a Noé. Es así que la idea de un mundo sin Dios no murió en el diluvio, sino que continuó hasta cuando muchos descendientes lejanos de Noé se pusieron de acuerdo en hacer la torre. Esa gente ni sabía en el problema de ingeniería en el que se metían. Pero a Dios no le molestó la torre, sino la intención del corazón del hombre. Esto es, su creencia de que podían llegar hasta arriba y quitarle a Dios su trono. ¡Qué ingratos! Por eso Dios los dividió con el lenguaje. Como dijo el emperador Julio César, divide y vencerás. Desde entonces el mundo ha estado dividido, pero cuando aparezca el anticristo, logrará unirlo para establecer un reino totalmente humano, sin Dios en él. Curiosamente, con el uso de la IA, la inteligencia artificial, cada día las barreras de los idiomas están cayendo. Atención a eso. Ya el mundo no está tan dividido por su lenguaje. La religión más bien es objeto de división, pero el lenguaje ya no tanto. Hoy en día el terreno para que aparezca el anticristo ya está preparado. Recuerden que esta bestia sale de un mar agitado que representa las masas de personas a nivel mundial con sus distintos conflictos, como vimos en el estudio del capítulo 13. Bueno, ¿y por qué no aparece? Porque solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Así dice Segunda de Tesalonicenses 2:7. La iglesia orando trae la presencia de Dios a este mundo, el Espíritu Santo, y Él lo impide. Sigamos orando para que Dios lo siga deteniendo entonces. Bien, es esta Babilonia que se formará en el tiempo de la gran tribulación, y sobre esta ciudad es que el ángel anuncia su caída. Se ha vuelto guarida de demonios, similar a esas casas abandonadas en las que algunas personas se meten por las noches a grabar y logran captar cosas paranormales, como dicen ellos, aunque nosotros sabemos muy bien que son demonios. Bien, recordemos que los malos espíritus lo impulsaban también a los sepulcros al endemoniado Gadareno. Estos demonios siempre andan en lugares secos y sin reposo, y en eso mismo se convertirá Babilonia. También dice que alberga aves inmundas. En sus múltiples prédicas, el evangelista G. Ávila siempre se refiere al diablo como ese pájaro, así le llama a él en esos términos. En algunas de sus prédicas describe a los demonios en forma de aves que él pudo ver en revelaciones que Dios le dio. Por lo tanto, cuando este verso nos dice que Babilonia se ha vuelto albergue de toda ave inmunda y aborrecida,
podemos entender que se refiere a espíritus demoníacos. Verso 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ahora bien, aclaremos una cosa. En el capítulo anterior hablamos de un sistema político religioso. En este capítulo, en cambio, según la mayoría de teólogos como Bartschuk, MacArthur y el Dr. Walvoord, se habla de una ciudad física, geográfica, tangible, un lugar en el planeta. Si es una ciudad física y se llama Babilonia, entonces alguien dirá que la profecía ya fue cumplida hace rato, dado que hoy en día Babilonia es un conjunto de ruinas. En efecto es así, y estas ruinas están en el país de Irak. Aún así, la profecía no se ha cumplido aún. ¿Y por qué? La ciudad de Babilonia nunca fue destruida de la forma en cómo está descrito en este capítulo, ni como lo manifiestan los profetas del Antiguo Testamento, pues dice: nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Eso dice Isaías 13:20. Otro verso: y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Eso dice Jeremías 51, versos del 24 al 26. Mira cómo dice que la reducirá a monte quemado. Eso nos hace recordar la forma en cómo murió Sodoma y Gomorra también, ¿no? Y los persas, según sabemos, no la destruyeron a esta ciudad cuando la tomaron. No la destruyeron. Alejandro Magno tampoco. Es más, tomaron algunas piedras de esta ciudad para edificar otras ciudades antiguas, tales como Seleucia, Ctesifán, Maidén y Cufa. Son todas ciudades de imperios antiguos. Y según los historiadores, tomaron piedras aquí porque obviamente esta ciudad era muy hermosa y llena de arte y de arquitectura fina, y no la quisieron quebrantar ni quemar, sino que se llevaron todas las cosas de valor, y entre esas cosas piedras con las que pudieron edificar nuevas ciudades. Así que estas profecías que acabamos de leer de Isaías y Jeremías aún no se han cumplido. También en la década de los 90, estoy hablando del año 1990, hace 35 años, el presidente Saddam Hussein edificó su palacio encima de las ruinas de Babilonia y estuvo ahí hasta que los norteamericanos lo capturaron. Pero el palacio presidencial de Hussein quedó allí. La profecía que leímos claramente dice que nunca más sería habitada. Así que no se ha cumplido aún. Por lo tanto, esta ciudad debe ser reconstruida y debe ser la capital mundial del imperio de la bestia, su centro mercantil y de poder. Aquí los demás reyes o presidentes de las naciones se enriquecerán traficando a la vez que se deleitarán en pecados. Algo así como la ciudad de Las Vegas, pero magnificada unas 10 veces. De seguro que la bestia pedirá a todos los presidentes que inviertan en la reconstrucción de Babilonia, porque esto va a demandar bastante dinero. Con mucho dinero y la dirección de la bestia, de seguro que en los primeros 3 años y medio de la tribulación lograrán reconstruir, reedificar Babilonia. Pero ya para el fin de los 7 años de seguro ya se habrán vertido las 7 copas de ira. Por eso dice que han bebido del vino del furor de su fornicación.
Y ya hemos explicado el término fornicación en el capítulo anterior cuando hablamos de la gran ramera. Ahora el verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Nuevamente el capítulo nos indica que es una ciudad, dado que dice al remanente de personas que aún no se habrán marcado y siguen fiel a Dios, que salgan de ese lugar y que no se queden al espantoso final que habrá de tener. Si piensas que Sodoma y Gomorra fueron malas ciudades, espera ver a la nueva Babilonia. Sus pecados serán muchos mayores que cualquier otra ciudad que haya existido. Recordemos que Babilonia es el grupo de personas a nivel mundial que no quieren que Dios los gobierne, que aborrecen todo lo que viene de Dios. Verso 6. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Desde esta ciudad el anticristo dirigirá acciones en contra de los últimos cristianos que queden alrededor del mundo y preparará duros castigos para los que sean capturados. Pero la bestia no sabe que el mal caerá sobre su propia cabeza. En la misma copa que preparó juicios contra los cristianos, Dios preparó el doble de juicio para que sea vertido sobre la ciudad del anticristo. Aunque, según MacArthur, en el original se entiende el doble del doble. O sea que es como que 4 veces va a pagar lo que pensó hacer a la gente cristiana. Esto trae la idea de un severo castigo, como lo dice el Dr. Walworth, un castigo sin igual. Es una ciudad llena de orgullo, tal como hubiera sido Babel si hubieran construido la torre de 20 kilómetros de altura, lo cual es imposible, pero demuestra las presunciones de esta clase de gente. Así como Nabucodonosor pensó que era lo más sublime en el mundo, así el anticristo se creerá la mejor cosa en su ciudad amurallada con tecnología moderna. Imagina los sistemas de seguridad que tendrá esta ciudad. Se creerán impenetrables, invencibles e indestructibles. Verso 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Recordemos que la ciudad de Babilonia fue tomada por Darío el Medo en una noche en la que Belsasar hacía una fiesta. Eso lo vemos en Daniel capítulo 5. En una hora, sin darse cuenta, la ciudad fue tomada. Del mismo modo, esta ciudad en una hora será destruida. ¿Qué tipo de destrucción será esta? Iván Barchuk nos recuerda que en ese lugar había bastante asfalto con el que armaron la torre a partir de ladrillo cocido. Hasta el día de hoy sabemos que en esos lugares de Medio Oriente lo que más abunda es el petróleo y productos similares o derivados, como es el asfalto. Es más, cuando los norteamericanos entraron a tomar Irak en la guerra del Golfo Pérsico allá por los años 90, el gobierno iraquí mandó a quemar todos los pozos de petróleo, como para que no puedan aprovecharse de los enemigos cuando llegaren. Es así que Iván Barchuk piensa, y yo también creo que es así, que esta ciudad, sin saberlo, será edificada sobre pozos de asfalto subterráneos. Cuando Dios la juzgue, estos pozos se incendiarán al punto que la ciudad misma se hundirá en este gran mar de asfalto hirviendo. Si usted lee con atención las profecías, esto tiene sentido. De este modo es que la ciudad en una hora puede extinguirse al ser quemada con fuego. Sigamos leyendo. Verso 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia,
la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. En este verso vemos que no es lo mismo la ramera del capítulo 17 con la ciudad del capítulo 18. A la gran ramera los reyes la quemarán, como estudiamos en el capítulo anterior, que decía: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Eso decía Apocalipsis 17, verso 16. Pero sobre esta ciudad los reyes se lamentarán al ver su destrucción. Como hemos dicho, la gran ramera es un falso sistema religioso, mientras que la Babilonia es una ciudad física capital del anticristo. Note que dice que se pararán de lejos ante su destrucción, lo cual indica que ha de ser un evento de mucho riesgo, que tenga un gran perímetro de acción, ante el cual es mejor guardar la distancia. Note también que es tan violento este evento que se desarrolla tan solo en una hora. Y los mercaderes de la tierra lloran, estoy leyendo ya el verso 11, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Todos se lamentan, pero por el comercio, por sus ganancias que ya no las van a tener, más bien tienen la pérdida. Se describen materiales nobles como perlas, sedas, maderas, marfil, cobre, además de alimentos como vino, aceite, trigo, también animales e incluso esclavos y almas de hombres. Tanto Barchuk como Matthew Henry interpretan las almas no solo como esclavitud física, sino como la compra o venta de la voluntad, la conciencia y la vida espiritual de las personas. Así de feo estará el mundo que se venderán personas como esclavos. Note las palabras al respecto de estas mercancías. Nunca más las hallarás, lo cual denota una destrucción total de la ciudad. Continuamos con el verso 15. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Como dije anteriormente, su destrucción hay que verla de lejos porque te puede alcanzar, tal como sucedió con Sodoma y Gomorra. Esa gente verá y llorará, pero solo por la pérdida económica que esto representará para ellos. No llorarán a los fallecidos. Verso 17. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Vuelve a enfatizar el hecho de que esta pérdida económica sucede en tan solo una hora. Todos los que trabajaban transportando se detuvieron antes de llegar por el temor de que la desgracia también los alcance. Ciudad sin precedentes e incomparable con ninguna otra que haya habido. Será la ciudad donde se concentren todos los líderes que quieren un mundo sin Dios, Babel. Al final del verso 19 vuelve a enfatizar que la destrucción ocurre en tan solo una hora. Verso 20 para nosotros: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Mientras que la gente que quiere un mundo sin Dios estará llorando su pérdida económica,
Dios da una orden a sus hijos: alégrense. Esto es por el hecho de que Dios ha hecho justicia. Esto implica que ha violentado los derechos de todos los que no quisieron marcarse y ser parte del sistema del anticristo, y por eso mismo la juzgan. Verso 21: y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Este es otro detalle de la destrucción de la nueva Babilonia. Como hemos dicho, muy probablemente se hundirá en el asfalto hirviendo, de modo que no queden ni las ruinas de ella. La idea de Iván Barchuk de que el asfalto debajo de esta ciudad se incendiará tiene mucho sentido al leer estos versos. Note el hecho de que la ciudad se hundirá, como acaba de decir el verso 21. Eso es terrible. Verso 22: y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Esta ciudad estará llena de entretenimiento y no solamente de comercio. La presencia de músicos en vivo en esta ciudad denota que será bastante cosmopolita y activa socialmente. Pero estos músicos también perecerán junto con los artesanos y obreros de las industrias que haya en ella. Verso 23: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. No habrá nunca más ni una lámpara que llegue a este lugar después de su destrucción, es decir, que ni siquiera serán posibles las tareas de rescate. Tampoco volverá a haber vida social en ella, mucho menos. Bien, la palabra hechicería en este verso es la palabra farmaquia. Usted lo puede encontrar en la concordancia Stronghold como el número G5332, la cual se traduce como medicación, magia, hechicería. Curioso, ¿cierto? Jimmy Swaggart interpreta esto como el consumo de drogas que habrá proliferado para aquel entonces. Imagínese, si hoy en día las drogas son un problema en crecimiento, ¿cómo será en aquel entonces? Pero otra manera de mantener cautiva a la población mundial con hechicerías, porque así dice el verso 23, que con sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Otra manera es darle a la gente drogas camufladas como medicamento. De esto también se habla bastante en internet, pero en fin, son temas que usted puede investigar afuera, ¿no? Las hechicerías de Babilonia pueden consistir en drogas abiertamente consumidas, drogas disfrazadas de medicamentos o vitaminas, e incluso su interpretación puede ser literal, es decir, hechicería propiamente dicha, como lo interpreta Iván Barchuk. Que no es de asombrarse si hoy en día hay bastante hechicería, peor va a ser en aquel tiempo de la gran tribulación. Verso 24: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Recapitulemos un poco. Caín fue el primero en asesinar a un hombre inocente y luego se separó de su familia llevándose una de sus hermanas y erigiendo una ciudad fuera de las leyes de Dios. Luego los hombres de Babel decidieron rebelarse abiertamente contra Dios en su infructuoso plan de la torre. Después hubo distintos imperios, como sabemos, egipcio, asirio, babilonio, medo-persa, greco y romano, que se creían autosuficientes, siendo el babilonio el más ególatra de todos ellos. Todos ellos quisieron hacer a un lado al único y sabio Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, sin importar cuánta sangre se derramaba con tal de imponer su imperio. Todos ellos, sin saberlo, estaban tratando de cumplir los planes de Satanás, el de matar a los piadosos y dejar vivos a los rebeldes. Todos ellos hicieron lo mismo que los hombres de Babel, rebelarse. En ese sentido, Babilonia o Babel, como quieran identificarla,
Ha estado presente en todos los imperios del mundo. Por algo el diablo le dijo a nuestro Señor Jesús acerca de los reinos de este mundo. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Lucas 4, versos del 5 al 9. Que todos los reinos de este mundo, imperios, países, etc., le han sido entregados al diablo, y a quien quiere se los da. Por eso se lo dio a Faraón, a Nabucodonosor, a Jerjes, a Alejandro Magno, al César, a Hitler, al presidente de Corea, y podemos nombrar muchos más. Me refiero a Corea del Norte, por si acaso. Todos estos reinos e imperios mundiales son manejados por la misma empresa, Babilonia, ciudad flotante administrada por el diablo. Es así que Babilonia ha sido el poder asesino detrás de la cortina, a lo largo de todas las centurias. También es la responsable de todas las guerras y muertes de justos y pecadores. Es más, Babilonia a través de Nabucodonosor llevó cautiva a la misma nación de Judá. Por ello dice el Salmo: hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Salmo 137, 8 al 9. Pudiera incluso decir que Babilonia fue el poder que actuó sobre los fariseos para que se motivaran a crucificar a nuestro Señor. No es difícil entonces echarle la culpa a esta Babilonia, grupo de hombres y mujeres que tratan de dominar el planeta con leyes sin Dios, de todas las muertes de los profetas y de todos los que han sido muertos en la tierra. Es a esta ciudad que se le va a pasar factura por todos estos asesinatos ocurridos en la historia. Con esto concluimos el estudio del capítulo 18, la caída de Babilonia. El siguiente capítulo está aún más interesante que estos que hemos venido estudiando. Veremos el retorno de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. ¡Aleluya! ¿Cuántos están alegres? Digan amén. Cristo viene, el fin se acerca. Mientras tanto, sigamos estudiando la palabra de Dios todos los días, llenándose de su aceite como cristianos sensatos para recibirle en su día. No te olvides de enseñar o compartir este estudio. Dios les bendiga. Cristo viene.